Día 157. El libro de Miqueas, capítulo 6. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate y presenta tu caso contra mí. Que se convoque a las montañas y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. Y ahora, oh montañas, escuchen las quejas del Señor. Él entabla un pleito contra su pueblo y presentará sus cargos contra Israel. Oh, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? ¡Contéstame! Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran? Y cómo, en lugar de eso, Balaam, hijo de Beor, te bendijo. Recuerda tu viaje de la arboleda de acacias a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti: que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todos en Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acercan. El Señor los envía. ¿Qué puedo decir de las casas de los perversos que se llenaron de riquezas obtenidas con estafa? ¿Qué de la práctica repugnante de pesar el grano con medidas falsas? ¿Cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas adulteradas? Los ricos entre ustedes llegaron a tener mucho dinero mediante la extorsión y la violencia. Tus habitantes están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Por lo tanto, yo te heriré. Te dejaré en la ruina a causa de todos tus pecados. Comerás, pero no quedarás satisfecho. Las punzadas de hambre y el vacío de tu estómago no cesarán. Aunque intentes ahorrar dinero, al final no te quedará nada. Guardarás un poco, pero se lo daré a tus conquistadores. Sembrarás, pero no cosecharás. Prensarás tus aceitunas, pero no obtendrás aceite suficiente para ungirte. Pisarás las uvas, pero no conseguirás sacarle jugo para hacer vino. Tú respetas solo las leyes del malvado rey Omri. Sigues solo el ejemplo del perverso rey Acab. Por lo tanto, haré de ti un ejemplo, llevándote a la ruina. Serás tratado con desprecio, ridiculizado por todos los que te vean. El libro de Miqueas, capítulo 7. ¡Miserable de mí! Me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentra nada que comer.
No encuentro ni un racimo de uvas, ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos. Les tienden trampas hasta a sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Hasta el mejor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. Pero ahora viene con prontitud el día del juicio. Su hora de castigo ha llegado. Un tiempo de confusión. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa. Pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra. Sus enemigos están dentro de su propia casa. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Enemigos míos, no se regodeen de mí, pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Seré paciente cuando el Señor me castigue, porque he pecado contra Él. Pero después, Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido a manos de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia. Entonces, mis enemigos verán que el Señor está de mi lado. Serán avergonzados los que se mofaban de mí diciendo: entonces, ¿dónde está el Señor, ese Dios tuyo? Con mis propios ojos veré su ruina. Como lodo en las calles serán pisoteados. En aquel día, Israel, tus ciudades serán reconstruidas y tus fronteras se extenderán. Vendrá gente de muchos países y te honrará. Desde Asiria hasta las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río Éufrates, y desde los mares distantes y las montañas lejanas. Sin embargo, la tierra se volverá vacía y desolada a causa de la perversidad de los que la habitan. Oh Señor, protege a tu pueblo con tu vara de pastor. Guía a tu rebaño, tu posesión más preciada. Aunque vivas solo en un matorral, en lo alto del monte Carmelo, que se alimenten en los fértiles pastos de Basán y Galaad, como lo hacían en tiempos pasados. ¡Sí!, dice el Señor, haré para ti grandes milagros, como los hice cuando te rescaté de la esclavitud en Egipto. Todas las naciones del mundo quedarán maravilladas de lo que el Señor hará por ti. Estarán avergonzadas de su escaso poder. Se cubrirán la boca, mudas de respeto y temor, sordas a todo lo que las rodea. Como serpientes que salen de sus guaridas, saldrán para encontrarse con el Señor, nuestro Dios. Sentirán mucho temor de Él y temblarán de terror ante su presencia.
¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. El segundo libro de Reyes, capítulo 18. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Asera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Durante el cuarto año del reinado de Ezequías, que era el séptimo año del reinado de Oseas en Israel, Salmanasar, rey de Asiria, atacó la ciudad de Samaria y comenzó a sitiarla. 3 años después, durante el sexto año del reinado de Ezequías y el noveno año del reinado de Oseas en Israel, Samaria cayó. En ese tiempo, el rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria y los ubicó en colonias en la región de Halá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor y en las ciudades de los medos. Pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. En cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria, que estaba en Laquis. Yo he actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro, y se lo dio todo al rey de Asiria. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe del Estado Mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan telas. Mandaron llamar al rey Ezequías, pero el rey envió a 3 funcionarios a recibirlos: Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Sebna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino.
Entonces el jefe del Estado Mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas: confiamos en el Señor nuestro Dios. Pero, ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares? ¿E hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré 2000 caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo, aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto? Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo: ataquen esta tierra y destrúyanla. Entonces, tanto Eliakim, hijo de Hilcías, como Sebna y Joa le dijeron al jefe del Estado Mayor asirio: Por favor, háblanos en arameo porque lo entendemos bien. No hables en hebreo, porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del Estado Mayor de Sennacherib respondió: ¿Ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Después, el jefe del Estado Mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla: Escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor diciéndoles: con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo. Abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera, y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. No escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir: el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Amad y de Arfad? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarbaim, Mena e Iva? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado: no le respondan. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio, Sebna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino, regresaron a donde estaba Ezequías. Desesperados rasgaron su ropa, entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del Estado Mayor asirio. El segundo libro de Reyes, capítulo 19. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliakim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron: El rey Ezequías dice:
Hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente, y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: Díganle a su amo, esto dice el Señor: no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra, y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna. Poco después, el rey Sennacherib recibió la noticia de que el rey Tiraca de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones los han rescatado? Naciones como Gozán, Harán, Resef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar. Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Amad y el rey de Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarvaim, de Ena y de Iva? Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: Oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Después, Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje: Esto dice el Señor, Dios de Israel: he oído tu oración con respecto al rey Sennacherib de Asiria, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste: con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas, sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses.
Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. Pero, ¿acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como la hierba que sale en el techo de una casa, que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Pero a ti te conozco bien. Sé dónde te encuentras y cuándo entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Luego, Isaías le dijo a Ezequías: Esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo, y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán. Cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes, desde el monte Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces, Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. El segundo libro de Reyes, capítulo 20. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo: esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David.
He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte, y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida, y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: Preparen un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga, y Ezequías se recuperó. Mientras tanto, Ezequías le había preguntado a Isaías: ¿qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará? ¿Y en 3 días iré al templo del Señor? Esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. ¿Te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 gradas o que se atrasara 10 gradas? La sombra siempre se mueve hacia adelante, así que eso sería fácil. Mejor haz que retroceda 10 gradas. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera, y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar de Acaz. Poco tiempo después, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo, porque se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro: la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó: vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio? Lo vieron todo. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, entre ellos el alcance de su poder y cómo construyó un estanque y cavó un túnel para llevar agua a la ciudad, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ezequías murió, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono.